en Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Entrevistamos al doctor Mario Boschis. Él es cardiólogo e integrante de la Sociedad Argentina de Cardiología y nos va a hablar un poco sobre hipertensión. Buenas tardes, Mario. Te habla Gabriela Ensing y está también Elisa Soto del otro lado, acá en Estrategia Salud y Ambiente por Radio Sónica. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Gabriela, Elisa? Bueno, un placer escucharlas y gracias por haberme llamado. No, igualmente por favor. Para vos, Mario. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queríamos arrancar un poco con lo básico. ¿Qué es la hipertensión o la presión alta? Bien, a ver. Bueno, si empezamos por lo básico, mira, el responsable de generar la presión obviamente es el corazón. El corazón genera fuerza, esa fuerza hace que la sangre salga por las arterias y lo que medimos es la presión arterial en las grandes arterias, que es la presión que medimos nosotros con el brazalete, ¿no? Y con los aparatos de medición de presión. Y bueno, la presión arterial elevada es cuando esa presión que nosotros estamos midiendo la podemos encontrar por arriba de 140 milímetros de mercurio de máxima o 90 de mínima. Esto es la famosa cifra de 14,9. ¿Y cómo afecta esto a nuestra salud? Porque por ahí se habla de una enfermedad silenciosa, como que no da síntomas, pero en realidad te puede dañar múltiples órganos e incluso el corazón, los riñones. Así es. A ver, a la presión arterial elevada, también digamos que en la jerga médica y cada vez se la conoce más como el asesino silencioso. ¿Por qué? A ver, qué nombre, ¿no? Porque, bueno, durante años y años puede no dar ningún tipo de síntoma. O sea, correr en forma silente. Y claro, la presión elevada, imagínense que las arterias son los vasitos sanguíneos que son muy delicados, tienen estructuras muy delicadas. Y lo primero que hace la presión alta es lesionarlas. Y lo que hemos escuchado, ¿no? El famoso tema de la aterosclerosis, o sea, el daño que se produce o la enfermedad que se produce en las arterias, principalmente el factor de riesgo número 1 es la hipertensión arterial. Y si nosotros pensamos que las arterias lo que están haciendo es irrigando órganos nobles, por ejemplo el cerebro, entonces en la Argentina la primera causa de accidente cerebrovascular, o sea, el famoso ACV, es una presión arterial mal controlada. La segunda causa es el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque acá en vez de actuar sobre alterar las arterias cerebrales, actúa sobre las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón. Bajamos un poquito más abajo, nos vamos al riñón. Imagínense la importancia que tiene el riñón para la detoxificación de nuestro organismo, producción de orina, etcétera. Bueno, la hipertensión arterial genera insuficiencia renal. Y en el gran caño, la gran arteria de nuestro organismo, la más importante, que es la arteria aorta, la presión alta la lesiona, la erosiona y puede hacer que se agrande, que es lo que llamamos aneurisma de aorta. Imagínense todo este combo, por así decirlo, de problemas que hacen que una enfermedad que parecería en un principio benigna, no es nada benigna, y al ser silenciosa, con el correr de los años, desencadena este tipo de patologías. Mario, en el caso de la hipertensión, ¿qué incidencia tiene en la cuestión genética, más allá de todos los cuidados preventivos que uno pueda adoptar, ¿no? en la vida cotidiana? Pero si uno viene de padre o madre o ambos hipertensos, ¿hay mucha más incidencia de poder padecerla? Bueno, qué interesante la pregunta que me haces, porque, a ver, nosotros la hipertensión la podemos dividir en hipertensión primaria o secundaria, ¿no? La primaria es la hipertensión que se llama esencial o de origen desconocido, y que son el 90% de los hipertensos, en los cuales no encontramos una causa, pero encontramos que hay hipertensión arterial. Y acá, yendo a tu pregunta, vos sabés que hay estudios que se han hecho que desde el punto de vista genético
que se ha visto que si padre y madre tienen antecedentes de hipertensión arterial, la posibilidad, no la certeza, pero la posibilidad en los hijos que sean hipertensos podría llegar casi hasta el 70%. O sea, es un valor muy alto. Por lo tanto, nosotros hacemos la primera pregunta en el consultorio de alguien que viene y que diagnosticamos hipertensión arterial es: papá y mamá, ¿conocen el dato si eran hipertensos o no? Porque eso sí, eso es importante. Y al que no le decimos, ojo, si tienen familiares hipertensos, contrólense la presión arterial. Mario, yo ahora te pregunto por la otra parte, ¿qué hay de los hábitos que no llevamos en los genes, pero nuestras costumbres, nuestros hábitos de alimentación nos pueden llevar a la hipertensión? Y también cómo podemos diagnosticarnos tempranamente, ya que no da síntomas la hipertensión. Claro, bueno, a ver, realmente hoy por hoy es un problema. Vos sabés que se han hecho varios estudios. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que fue la cuarta encuesta de factores de riesgo que se hizo en nuestro país hace un par de años. Encontró, primero, el 35% de la población argentina es hipertensa. Por otro lado, lo que es peor, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que hizo varios controles de presión arterial así, en forma aleatoria, digamos, a la población, de más de 200.000 pacientes al azar, o más personas al azar, porque todavía no sabíamos quién era paciente y quién no, el 50% se descubrió que era hipertenso y no lo sabía. A ver, ¿qué pasa? Primero dijimos que es un tema silencioso en la gran mayoría de los casos. La gente obviamente no se toma la presión. Ahora, ¿quién se debería tomar la presión? Bueno, que acá viene un poco el tema. A ver, obviamente, si tenemos factores de riesgo, y acá está específicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo que predispone a la presión arterial elevada. Y tenemos un gran problema en nuestro país. Sabemos que más del 60% de la población o tiene obesidad o tiene sobrepeso. Entonces es un número muy importante. Otra cosa importante que predispone a la hipertensión arterial, el sedentarismo. El no hacer actividad física se ha visto en estudios epidemiológicos, o sea, de grandes poblaciones. Decíamos, ahora agarramos a este grupo, este tiene presión, este no. Y cuando iban a ver qué pasaba con ese grupo, decían, bueno, este grupo no hace actividad física. Otro gran problema que tenemos en nuestro país, con un porcentaje muy alto también, más del 60%, que no hace actividad física como debería ser recomendada. Tercer tema importante, y bueno, la sal. Todos sabemos que la sal, esto ya es, digamos, un conocimiento general, el vox populi, che, no le pongas sal a la comida porque te va a subir la presión. Y es verdad, y lamentablemente en la Argentina tenemos abuso de sal. Tenemos casi cerca de 12 gramos de utilización de sal por día, la sal de mesa, digo, ¿no? Y si a eso le agregamos los alimentos que son los ultraprocesados, los alimentos que en general se manufacturan, que no se encuentran en la naturaleza, que les ponen cualquier cantidad de sal, azúcar, grasa, etcétera, bueno, hacen un cóctel bastante explosivo, ¿no? Entonces, la sal es otro factor de riesgo que puede elevar la tensión arterial. Y ni hablar del estrés, que está a la orden del día, ¿no? El estrés hoy por hoy sabemos que es un factor de riesgo independiente, que puede levantar la presión, así que ojo, ¿no? A controlarlo porque realmente es algo preocupante y que puede llevar a desencadenar este tipo de ataques. Y también, no hay que olvidarse el cigarrillo famoso, el tabaquismo, el hábito de fumar. Entonces, con estas 5 cosas que les dije, se dan cuenta que es algo bastante prevalente, o sea, que vemos mucho en la población de nuestro país, y por eso los números que estamos viendo en estos momentos de una explosión, una verdadera pandemia de pacientes que se presentan a la consulta médica con presión alta.
A partir de todos estos factores de riesgo que vos mencionás, que sin duda son, digamos, lamentablemente tienen mucha frecuencia en nuestra población, en la población de Argentina, la cuestión emocional, ¿no? Emocional y en cuanto al estrés y todo lo demás relacionado con esto, ¿en qué medida incide en la hipertensión? ¿Quizá incide más que en otro tipo de enfermedades la cuestión emocional? Mira, a ver, vos sabés que se han hecho muchos estudios en los cuales se relaciona en forma causal el estrés y la hipertensión. Y es lógico de entender si sabemos que durante el estrés, por ejemplo, cuando uno está angustiado, cuando uno está bajo situaciones anímicas medias complejas, cuando uno está con situaciones laborales complicadas, situaciones familiares, bueno, el organismo responde, o sea, no podemos separar lo que pasa en la cabeza de lo que pasa con nuestro cuerpo. Y el organismo responde como si lo estuvieran agrediendo. Esa agresión, o sea, hace que el cerebro es como que manda mensajeros químicos al organismo en forma de lo que llamamos catecolaminas, ¿no? Esas catecolaminas, que son adrenalina y la noradrenalina, que fabrican las glándulas que están arriba de los suprarrenales, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción del corazón y eso te aumenta la presión, principalmente la máxima, la presión sistólica. Y otra hormonita que se encuentra en el estrés crónico, que se llama cortisol, que libera las glándulas suprarrenales, retiene sal, retiene agua y eso tiende a aumentar la presión diastólica. Ahora, dicho esto, normalmente en nuestro organismo tiene mecanismos de autorregulación de la presión arterial, o sea, tendría que regular la presión en situaciones de estrés. Lo que se ha visto es que hay cierta cantidad de casos y de gente que esos mecanismos están alterados. Esa es la famosa hipertensión primaria, esencial o de origen desconocido, que ante el estrés, en vez de responder normalmente, responden generando presión. A ver, es lo mismo que pasa con el que come con mucha sal. A veces estamos en un restaurante y vemos que en la mesa de al lado hay una persona que está con el celero echándole sal, y le preguntamos, perdón, ¿vos no tenés presión alta? No, tengo 11,7, presión normal. Pues hay mucho de genético. De cualquier manera, nosotros sabemos que los factores de riesgo son reales, inciden, y que hay que siempre cuidarse, porque no se sabe con qué genética hemos nacido. Mario, yo te hago la última y ya te agradecemos, porque el martes 17 fue justamente el día de la hipertensión y para esta fecha normalmente las instituciones, los médicos hacen campañas, le piden a las personas que vayan y se midan la presión. En realidad, ¿cada cuánto debería o cuándo deberíamos las personas medirnos la presión y qué otra forma de diagnóstico temprano o detección tenemos para cuidarnos de la hipertensión? Sí, a ver, mira, lo que nosotros decimos es, aquellas personas que no tienen diagnóstico de hipertensión arterial, o sea, que no sabemos si tienen la presión alta o no, lo que les decimos, miren, por lo menos una vez por año, mídanse la presión. O sea, tenemos que saber qué presión arterial tenemos. No podemos correr riesgos en ese sentido. Entonces, eso sería la indicación. Aquellos que tienen ya presión alta, bueno, acá depende mucho de cada caso en particular. Y acá va a depender mucho del médico, que lo va a ir citando en la consulta para ir, digamos, arrimando el tratamiento. Porque les cuento un dato muy importante. Hay un estudio en la Argentina, que se llama Relata 2, de la Sociedad Argentina de Cardiología, que ha demostrado que una gran cantidad de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial y medicados no están controlados. O sea, tenemos casi un 50% de los pacientes que están medicados que no llegan a los valores que nosotros los médicos nos fijamos como objetivo. Y eso es muy importante. Lo que tengan en cuenta es que, claro, es algo silencioso muchas veces. La presión no duele, el precio de los medicamentos, y permítanme la expresión, sí duelen,
O sea, son precios elevados muchas veces para tratamientos crónicos. Te sube la presión Entonces, de ir a comprarlos. Claro. Y es un tema no menor. Entonces ahí lo que llamamos falta de adherencia. La gente deja de tomar la medicación porque dice, total no me duele. Y por eso tenemos nosotros, los médicos, que, y les agradezco a ustedes por estos minutos, tenemos que tratar de concientizar, especialmente ahora que estamos en la semana, o en el día, ayer, el martes, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, pero toda la semana que estamos hablando de este tema, concientizar acerca de las complicaciones, concientizar acerca de los hábitos saludables y concientizar acerca de, bueno, tómense la presión, es muy fácil, muy sencillo, es uno de los procedimientos más fáciles de la medicina. Así que no hacerlo, la verdad, bueno, es un crimen. Seguro. ¿Y cada cuánto convendría, Mario, hacerlo? Mira, a ver, nuevamente, el que no tiene diagnóstico de hipertensión arterial, al menos una vez por año, y ahora existen, ya desde hace unos años, los aparatos electrónicos, ¿no? Los aparatos electrónicos automáticos que ya no requieren que, digamos, la persona que no es médica tenga un conocimiento específico para cómo tomar la presión. Es muy sencillo, tiene un costo, obviamente no cualquiera lo puede comprar, pero aquellos que tienen un diagnóstico de hipertensión arterial, yo les recomiendo que hagan una pequeña inversión y quizá compren en la farmacia algún aparato automático y se controlen la presión, a ver, al menos una vez por mes, hacer un controlcito de presión. Y ojo, si tienen algún síntoma, dolor de cabeza, un sangrado nasal, o sea que sale la sangre por la nariz, ¿no? Mareos, sensación que a veces nos describen como desasosiego, que viene y dice, no me siento bien, no sé muy bien lo que me pasa, pero no me siento como en la cabeza pesada. Bueno, todos esos son signos, son síntomas que podrían ser de presión alta. Entonces, ante la duda, hacer ese controlcito, tomarse más de una vez la presión, el que tenga el aparato en casa, no se tome una vez, tómense 3 veces la presión, hagan un promedio, anótenlo y llévenselo a su médico. Exacto, además Genial, quienes viven en la ciudad de Buenos Aires están las estaciones saludables en muchas plazas, que hay gratis o por pocas monedas, incluso he visto en estaciones de subte, en las farmacias, hay lugares donde medirse y conocer esta realidad. Estamos cerrando, pero si querés tirar 3 o 4 consejos, sea de alimentación, de ejercicio, técnicas de meditación, relajación, qué cosas nos sirven para mantener nuestra presión a raya, este es el momento. Ok, voy a hacer, a ver, muy gráfico y telegráfico. Si tenemos exceso de peso, por favor, ya no es un tema estético, es un tema de salud. Empecemos a perder esos kilitos, empecemos a cerrar un poco la boca y cuidarnos un poco más con lo que comemos. Eso es obesidad. Segundo, sedentarismo. 150 minutos por semana de una buena caminata vigorosa, eso es suficiente como para ayudar a atacar los valores de presión. El ejercicio, les digo siempre a mis pacientes, actúa casi como una medicación, es un buen vasodilatador. Bajemos la sal, por favor, a no usar el salero, empecemos a usar condimentos. Cualquier tipo de condimento puede ayudar, la pimienta, el ajo, las especies, démosle sabor a la comida de otra manera que no sea con la sal. El pucho, bueno, ya está, lo tiramos ni lo cuento. Dejar de fumar, control del estrés, bueno, y sí, acá de la mejor manera posible, recordar que no vale la pena morir por ello, como decía un médico amigo que trabajaba en estrés. Y bueno, las técnicas recién dijiste de meditación, de respiración, cada uno puede encontrar qué es lo que más le sirve. Algunos hablan del yoga, otros hablan de técnicas de respiración abdominal profunda, esa famosa me siento 5 minutos y me tomo el tecito. Bueno, me siento 5 minutos y empiezo a respirar hondo con la panza, a ser consciente de la respiración, ayuda y bastante.
Y bueno, por supuesto, siempre ante la duda, vaya a su médico, como dice el dicho. Seguro. Bueno, doctor Mario Boschis, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Estrategia Salud y Ambiente. Gracias, Bueno, un placer, Mario. Un placer, Gabriela y Elisa. Gracias a ustedes. Chao, chao. Somos un medio que va siempre por el medio. Que va siempre por el medio. En Radio Sónica escuchás todas las voces y todas las opiniones. Eso es pluralismo. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.